Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra para vivir este momento de encuentro con el Señor, guiados siempre por la luz del Espíritu Santo. Hoy, cuando celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4b, 6, 8 al 9. Salmo 3. Y la segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. Siempre nos han enseñado que es un misterio y, como tal, imposible de desvelar y comprender. Pero misterio no significa algo inalcanzable, sino algo profundo que siempre sorprende, porque tiene siempre alguna novedad con la cual se va haciendo alcanzable al hombre, sin embargo inagotable. Y es cuanto Jesús ha querido revelarnos, mostrándonos con su palabra y con su vida cuánto Dios ama al hombre y cuál es su proyecto de salvación. Podríamos partir de una pregunta: ¿en qué Dios creemos y esperamos? Porque de la respuesta que demos depende nuestra relación con Él y de Él con nosotros, y por lo tanto el sentido que demos a nuestra vida. Por eso no basta solo creer en un Dios, sino en qué Dios creemos. Porque Jesús dice que hasta los demonios creían, sabían de dónde venía y se postraban. Así, por ejemplo, los musulmanes profesan su fe en Alá, para ellos el creador del cielo y de la tierra, aquel que gobierna desde lo alto, que ha establecido prescripciones justas y prohibiciones santas, que vigila para premiar a quien las observa y castigar a quien las incumple. No conciben que Él se abaje al nivel de los hombres. Algunas tribus africanas solo creen e invocan al Dios de la lluvia, pero que nada tiene que ver con las otras realidades del hombre, como la enfermedad, el hambre, el dolor, la muerte, etc. Para estas realidades invocan a sus ancestros. Los paganos, los griegos, creían en dioses caprichosos que se habían reservado la inmortalidad, dejando al hombre la mortalidad. Los hebreos creían en un Dios legislador y castigador, que premia y ama a los justos y castiga duramente a los pecadores y transgresores de la ley. Creo que de alguna manera en cada uno de nosotros persisten aún un poco de cada una de estas visiones de Dios. Por eso es necesario comprender claramente el mensaje que nos trae hoy la palabra de Dios en la propuesta del verdadero rostro de Dios que nos enseña Jesucristo. Un Dios que no deja de ser misterio, no porque no lo podamos entender, de hecho se abajó a nuestra realidad, se hizo uno de nosotros, asumió nuestra naturaleza, nuestra carne.
sino porque no lo podemos limitar a nuestra escasa capacidad de comprensión, ni lo podemos acomodar a nuestros propios intereses, que siempre serán mezquinos. Pero un Dios que siempre está aconteciendo como una propuesta de amor y de salvación. No es el Dios de los filósofos que se comprende a través del mito, ni es el Dios de nuestras catequesis y tradiciones que premia y castiga, sino que es el Dios de Jesucristo que solo sabe amar, perdonar y salvar. El Evangelio de hoy está enmarcado en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Pero independientemente de la simpatía que nos cause Nicodemo como el hombre tímido que viene de noche a buscar a Jesús, el Evangelio nos muestra las verdaderas intenciones de este diálogo. Jesús apenas había llegado a Jerusalén y su primer signo fue la purificación del templo y la expulsión de los vendedores. Mi casa es casa de oración, en cambio ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Gesto que seguramente había dejado desconcertados a los fariseos, que habían interpretado este gesto como una profanación del lugar santo. Nicodemo era jefe de fariseos y por lo tanto había venido a buscar a Jesús de noche porque era la hora propicia para el estudio de las Escrituras, a tratar de encaminar a Jesús por las tradiciones judías, ya que habían entendido que Jesús rápidamente las tiraba por el aire. Aunque después en Juan, Nicodemo aparezca en momentos importantes de la vida de Jesús. Se resalta en el Evangelio de la noche porque, además, en Juan es la hora de las tinieblas que pugnan con la luz. Primera enseñanza. Para encontrar la verdad del rostro auténtico de Dios en Jesús, es necesario salir a la luz, porque Él es la luz. La noche trae solo confusión, cansancio y miedo. A este propósito recuerdo un cuento hindú. En un balcón había una anciana desesperada buscando algo que se le había perdido. Pasando, un joven le pregunta si podría ayudarle a buscar aquello que se le había perdido, y la anciana acepta. Busca con ella una aguja, pero infructuosamente. El joven le pregunta dónde la había perdido, y ella responde que en la cocina. A lo que el joven enojado responde: ¿y entonces por qué me hace buscar en el balcón? La respuesta de la anciana fue: porque aquí hay más luz. Solo entonces la luz nos hará encontrar el verdadero rostro de Dios. Jesús en el Evangelio de Juan introduce el tema de nacer de nuevo, y el Hijo del Hombre será inalzado. Tema que no comprende Nicodemo, porque no se trata del nacimiento biológico, sino del nacimiento a la vida nueva, la vida eterna, o mejor, la vida del Eterno, que nos trae Jesús con el don de su propia vida. Jesús presenta esta vida nueva y este nuevo nacimiento, es decir, el verdadero rostro de Dios, con dos verbos. Tanto amó Dios al mundo. El verbo amar, que en griego es agapán, que es utilizado por primera vez en el Nuevo Testamento y que aparece unas 35 veces, e indica amor totalmente gratuito, incondicional, que nace de dentro, dispuesto a todo, aún a perder. Es un amor en pérdida. Por eso Dios es definido en Juan como Dios es amor, pero no es el amor de afecto, filía, sino el amor de donación. Este es el verdadero rostro de Dios que nos enseña Jesucristo, y es la verdadera relación que Dios pretende con cada uno de sus hijos, a quienes ama perdidamente. Jesús nos enseña que Dios ha mandado su perfecta imagen, que se revela en el solo amor. Por eso el Hijo no ha venido a condenar, sino a salvar.
Porque el amor verdadero solo ve el mal en las actitudes, mas no en la persona. Y Dios odia el pecado, el mal que hace daño al hombre y lo deshumaniza, que es algo extrínseco al hombre y que no ha salido de Dios. Pero Dios no odia al pecador, al hombre creado a su imagen y semejanza, sino que lo ama y por lo tanto no puede hacer otra cosa que salvarlo. Por eso es un Dios misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Las personas no serán nunca condenadas, sino las actitudes que no son condenados porque son sus hijos. Dios no es un juez que condena, sino amor que da vida. Por eso Jesús ha sido enviado no para condenar, sino para salvar y dar la vida para los que creen en Él. De ahí que el verbo salvar, que es el segundo verbo con el cual Jesús nos muestra el verdadero rostro del Padre, y que aparece en el Antiguo Testamento unas 241 veces, y en el Nuevo Testamento más de 100, que significa proteger, liberar de aquello que impide vivir, de aquello que esclaviza, de aquello que impide la relación del hombre y lo hace infeliz, de aquello que vela la verdadera imagen del hombre, creado para relacionarse con Dios, y lo creado, y Dios lo ha hecho con sus manos. Por eso Dios ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice el libro del Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 8. El Señor dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Con esto se nos indica quién es esclavo, no puede vivir. Por eso salvar es sustraer al hombre de cualquier forma de esclavitud. Hoy tenemos tantas formas de esclavitud que no nos dejan ser plenamente libres y por tanto plenamente felices. Jesús nos libera de todas las esclavitudes que nos impiden vivir como verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, ¿qué impide esta vida eterna que nos trae Jesús y que no es la vida biológica que ya compartimos con todos los seres que Dios ha creado? El dinero, el egoísmo, el placer, el tener, la fama, el poder, la ambición desenfrenada, la lujuria, la avaricia, la mentira, la hipocresía, la doblez. En fin, todo tipo de codicia que se anida en el corazón y que van llevando al hombre a vivir una vida de ilusiones, fantasías, mas no la vida verdadera que Jesús propone en el servicio y en el amor. La condenación entonces de la que habla Jesús en el Evangelio no es el infierno, sino las malas opciones y elecciones que nos hacen prepotentes y autosuficientes, como si nos bastásemos a nosotros mismos y no necesitásemos de un Dios que solo sabe amar y dar dándose. Asimismo, la salvación para los que creen en Jesús no significa el premio en el paraíso después de la muerte, sino la realización aquí y ahora de ese proyecto de Dios que desde siempre ha trazado para cada uno de sus hijos. Jesús está diciendo que si no tomamos conciencia de la propuesta de vida nueva, de nacer de nuevo a través de su palabra que nos hace hijos de Dios y que va configurando en nosotros la verdadera imagen y semejanza con el Padre Eterno, nos condenaremos nosotros mismos a la muerte, es decir, al dolor y al sufrimiento, y a vivir una vida infeliz. Por eso depende de la idea que tengamos de Dios, el salvarnos siendo sus hijos y por lo tanto herederos de su reino y de su justicia, o el condenarnos, es decir, el ser infelices, conservando el pecado que destruye y deshumaniza
y por lo tanto nos hace esclavos, trayendo sufrimiento y dolor. Aceptamos esta propuesta de Jesús para que encontremos el verdadero rostro de Dios que se nos manifiesta en la salvación de su Hijo Jesucristo y en la fuerza del Espíritu Santo que nos hace clamar Abba, Padre. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir este misterio de amor, naciendo siempre de nuevo a la vida de la gracia que nos trae su Hijo Jesucristo, el Señor, por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.